Hola, mi nombre es Caterina Levaldo Lizarazo, soy la psicóloga de Centro Psicológico Intera y hoy les doy la bienvenida al primer módulo de depresión infantil. Voy a estar acompañándolos alrededor de varios módulos, espero que les agrade la clase y que aprendan bastante. Para comenzar a hablar acerca de depresión infantil tenemos que aclarar un poco qué es la tristeza y por qué hablan de tristeza en depresión. Básicamente porque es una emoción que tiene que ver mucho con la depresión, pero hay quienes lo logran confundir. Para esto vamos a hacer una diferenciación, porque hay muchas personas que incluso dentro de su lenguaje normal dicen estoy deprimido y no estoy triste, y es algo que tiene que tener una diferenciación porque obviamente en la etapa diagnóstica vamos a ver que la emoción de tristeza va a ser la principal en depresión, pero no va a ser como tal la depresión porque va a estar acompañada de muchas otras cosas. Para comenzar vamos a revisar entonces que hay emociones tanto negativas como positivas. Puede que a muchas personas no les agrade el término de negativo, precisamente porque a pesar de que son emociones que de pronto hacen que la persona se sienta muy distinta, deje de hacer cosas que hace cuando está feliz o cuando de pronto tiene un poco más de euforia o de alegría, la tristeza y la ira como emociones negativas sirven muchísimo. Por ejemplo, la tristeza va a servir para que la persona cuando esté en ese periodo de tristeza, esté en ese periodo de reconciliación incluso un poco con sí mismo, de introspección, de estar revisando qué está pasando. La tristeza da esa puerta abierta a que como seres humanos tengamos la posibilidad de entrenar un poco ciertas pautas de nuestra misma regulación emocional. Entonces es bueno, pero pues es llamada como tal una emoción negativa al igual que la ira. Por otro lado, entonces tenemos la alegría, la sorpresa, el miedo, y acá como se muestra la vergüenza. Quizá muchas de estas se van a ver afectadas dentro de la etapa de depresión, dentro del proceso que lleva una persona cuando ya se le diagnostica con depresión. Y los niños, vamos a ver un poco más adelante, que van a tener algunas de estas emociones un poco encontradas, ¿verdad? No siempre vamos a ver a un niño con tristeza como si se ve en un diagnóstico de depresión en el adulto. Vamos a ver que los niños más bien son un poco más irritables, pero vamos a ir revisándolo poco a poco. Entonces, lo primero es aclarar qué es la depresión y qué es la tristeza. Cuando ya hablamos de tristeza ya sabemos que es una emoción entonces que hace parte de la depresión, y cuando hablamos de depresión tenemos que mirar qué ha pasado también con la depresión infantil, desde dónde nace la idea de depresión infantil, porque muchas personas pueden decir ¿qué? ¿Cómo que mi hijo está deprimido? ¿Cómo que mi hija tiene depresión? O sea, puede ser una tristeza profunda pero no depresión, ¿no? ¿Cómo se va a deprimir un niño? Realmente y desafortunadamente es una de los diagnósticos que más se hacen últimamente, más van a consulta en la etapa escolar. Los profesores, los rectores, las personas que están normalmente con ellos evidencian que los niños comienzan a tener ciertos comportamientos y cuando van a consulta se dan cuenta que es una depresión infantil. Quizá no ha sido aceptada siempre y vamos a ver que ha sido reconocida como un síndrome como tal, un síndrome depresivo a partir del año 1970. Antes de eso era muy difícil que se le diera el lugar a este diagnóstico, y como tal se va a reconocer entonces como esa entidad patológica desde 1975. Quizá antes, como les decía, va a verse como una tristeza o como que los niños de pronto no puedan llegar a sufrir depresión, pero a partir de 1975 ya comienzan a darse también procesos para que el niño se sienta mucho mejor en cuanto al diagnóstico como tal de la depresión, y se comienzan a revisar estudios, a hacer investigaciones acerca de esto. Por lo tanto, al día de hoy tenemos estudios que ha hecho ya la Organización Mundial de la Salud y que nos puede decir que la incidencia
de la depresión es alta. Desafortunadamente por eso tenemos tantos casos de suicidio. El bullying yo creo que es uno de los factores que incluso ha podido disparar todo esto, sobre todo en los colegios. Y es pues desafortunado. Recordemos entonces que la depresión infantil en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, está más o menos como incidencia del 3 al 5%. Es un porcentaje alto porque nadie quiere que sus hijos, sus niños, nuestros niños estén sufriendo algo tan fuerte como la depresión, porque ya sabemos que bien no es fácil de salir de esto. Obviamente que va a incrementar mucho ese riesgo que se corre de que los niños tengan una ideación suicida. Igualmente, si llegan, por ejemplo, a una depresión severa, que es el caso más tremendo de la depresión o como tal el nivel más grave, vamos a ver que los niños incluso van a tomar medidas para autolesionarse. En muchas ocasiones se nota que los chiquitines, ya sean pues niños de, por ejemplo, de 10 años hasta 13 o incluso en su etapa adolescente, no saben hacer una regulación y mucho menos canalizar esas emociones hacia dónde deben ir. Entonces se nota muchísimo y es uno de los problemas grandes en el tema clínico, en el tema educativo, y es que encontramos a nuestros niños en horarios de clases, incluso lesionándose en los baños, así sea con una cuchilla de un tajalápiz. Por lo tanto, es muy importante ver estos temas y hacer algo con estos temas. Obviamente empaparse mucho acerca de toda la intervención. El día de hoy vamos a hacer un poco la diferenciación, pero vamos a estar viendo también cómo, cuál es la manera de acercarse un poco a estos niños y cómo podemos hacer para tratar la depresión infantil. Ya como todos conocemos, y si de pronto no lo conoces, pues acá se contará. Tenemos un manual grandísimo que es el manual CIE 10 y el DSM-5, que es el más actualizado. Por lo tanto, yo les traigo acá, como pueden evidenciarlo, una fotico del CIE 10 con los episodios depresivos, porque me gustaría que ustedes también se den la tarea de revisarlos. Acá se contarán unos de ellos, pero sería bueno que los miraran precisamente porque en el momento, si se dedican a clínica, van a tener que diferenciarlos muy bien y van a tener que poder revisar con mucha cautela este tema para no diagnosticar de la manera equivocada. Tenemos que el CIE-10 nos pone episodio depresivo leve, nos pone episodio depresivo moderado, episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, otros episodios depresivos y episodio depresivo sin especificación. Vamos a hablar acá entonces del leve, moderado y grave. De una vez hago una aclaración con el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, y es básicamente cuando en el mismo episodio depresivo la personita también puede estar teniendo, por ejemplo, delirios, preocupaciones, alucinaciones, ¿verdad? Eso es un sumado, algo más bien que se le suma a ese episodio depresivo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta precisamente en consulta y en toda la entrevista o examen mental que se le haga a ese niño o niña, si este también está presentando algún tipo de alucinación, ya sea auditiva, visual, de algún tipo sensorial. La depresión afecta absolutamente todas las áreas y eso es algo clarísimo. Tenemos que entonces en etapa clínica, en el lugar donde estamos atendiendo a ese niño, revisar cada una de estas áreas. Vamos a ver que en el área afectiva, motivacional, en el área motriz, cognitiva y área social hay un desajuste. Por lo tanto, tenemos que revisar según el CIE-10, según el DSM-5, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar si de pronto va a tener comorbilidad con otro tipo de patología, que no se va a ver aquí, pero lo vamos a ver en otro módulo. Y vamos a revisar qué tipo de emociones, sentimientos, alteraciones se dan en cada uno de las áreas. En este caso, en el área afectiva, vamos a ver que
pueden darse sentimientos de culpa, sentimientos que vayan hacia una desesperación y una profunda tristeza. Igualmente en el área motivacional las conductas van a ser pasivas y dependientes, entonces encontramos a aquellos niños que no les gusta quizás hacer nada, han perdido mucho interés por hacer tareas o hacer cualquier actividad que les guste como montar bicicleta y ya comienzan a querer que el papá sea el que acompañe en todo. De pronto se devolvieron un poco y tenemos esos niños que a la edad de 2, 3 años siempre estaban dependiendo, pidiendo ayuda, pero que ahora tienen 10, 11, 12 años y vuelven a pedir ayuda para todo. Se sienten un poco entonces incapaces de hacer sus propias actividades y requieren o dependen de ese otro que para ellos es muy significativo y que obviamente van a querer tenerlo ahí todo el tiempo como pegado, ¿no? Por otro lado, el área motriz. Vamos a ver que hay pérdida de apetito, niños que ya no quieren desayunar, niños que ya no quieren almorzar o almuerzan ya la mitad de lo que almorzaban anteriormente. Por lo tanto, van a ser niños que probablemente se lleven al médico muy seguido, presenten sintomatologías o básicamente depresión unido a algo somático. Niños que van a quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en las articulaciones, fatiga e insomnio. Pueden tener incluso esa incapacidad de alguna manera como para conciliar el sueño o despertares nocturnos. Se pueden dar varias de estas características en el área motriz, pero recordemos también que un niño, por ejemplo, que está en colegio, incluso por ese mismo insomnio comienza a quedarse los dormidos en clase o se ve muy fatigado o ya no le interesa, por ejemplo, la clase de sociales que tanto le interesaba, ya no desea ir al colegio, entonces se puede ver incluso que hay una ausencia escolar grande y todo esto tiene que darnos a nosotros una pauta para que pensemos qué es lo que está pasando con ese niño o niña que está faltando. En el área cognitiva, un pesimismo generalizado, el yo no puedo, el esto no se logra, el si antes podía hacerlo yo ya no puedo solo, quizá esa misma incapacidad que también es un poco de intolerancia a ciertas cosas que les llegan, porque los niños suelen ser muy irritables cuando tienen depresión, incluso como les digo, más irritables que tristes suelen verse. Entonces el niño va a tener ese pesimismo de decir que no va a lograr nada, que todo está mal, incluso entonces un pensamiento muy negativo alrededor de todos los ámbitos de su vida, de todo lo que haga, sobre todo si encontramos entonces niños que ya están entrando en una etapa adolescente. Recordemos que la pubertad pues va a ser un vuelco total hormonal a sus cuerpecitos, a su cerebro, y esto va a hacer que empeore un poco más, ¿cierto? Porque ya tenemos un añadido de una depresión, más la entrada a la adolescencia, donde también los niños de por sí suelen ponerse un poco irritables, un poco pesimistas, a veces agresivos, por la misma crisis de la adolescencia. Entonces tenemos que tener en cuenta en qué etapa evolutiva se encuentra el niño también para saber lidiar con todo esto. En el área social, obviamente va a haber una disminución en la interacción, en esas ganas de volver a estar con los amigos reunidos, de volver a hablar con ellos. Podemos encontrar muchos niños que ya no quieran salir a descanso, que prefieran quedarse en su salón sentados, leyendo, mirando un cuaderno, dibujando. Niños que ya prefieren el aislamiento, que se encierran en sus cuartos, que antes de pronto querían comer con su familia, pero como ya no tienen casi apetito, prefieren las abundantes peleas con los padres, mejor se encierran, se quedan allá mucho tiempo, y no es como tal que lo prefieran, sino que también es un añadido a todo esto, o una sintomatología de la misma depresión. Vamos a ver entonces que el CIE-10 nos pone o nos expone más bien ciertas pautas para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de diagnosticar. Tenemos en este sentido, en la parte de abajo, la A, que es la disminución de la atención y concentración, que obviamente va a verse afectado el niño tanto en su periodo escolar como en su casa. La pérdida de confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad, que entonces estaría muy ligada al área cognitiva y a ese pesimismo generalizado del que hablábamos.
las ideas de culpa, de ser inútil, e incluso lo dicen ahí en episodios muy leves. Entonces, si encontramos, por ejemplo, un niño que esté en un episodio de depresión leve, pues puede tener ese pesimismo añadido al hecho de que no puede dar un paso más allá de lo exigido porque se cree muy poca cosa, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar una perspectiva sombría del futuro, los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, que ya lo hablábamos un poco, los trastornos del sueño nuevamente van a ser de cualquier índole, y la pérdida de apetito. Para comenzar a diferenciar, les traigo este cuadro que igual espero que revisen en el CIE-10, en el DSM, porque toda esta información como tal es del CIE-10, pero el DSM también nos cuenta que hay una depresión grave, y que hay obviamente sintomatologías con las que debemos diagnosticar. En este caso entonces nos trae el CIE-10, como ya se los nombré al principio, básicamente 5 clases de depresión. Acá solamente les traigo estas 3 porque me parecen de las más importantes. La depresión leve, que la vamos a estar revisando por estas 3 fases. Primero, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas y esos síntomas no deben ser intensos, porque si ya son intensos, digamos que vamos a pasar a otro tipo de depresión. El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar esas cosas que antes no se disfrutaban, y el aumento de la fragilidad, de la fatigabilidad, van a ser unos de los síntomas en este tipo de depresión. También vamos a ver que las personitas, que los niños van a tener cierta dificultad para hacer las actividades de la vida diaria, pero esas actividades de la vida diaria no se van a ver como afectadas a tal punto de que ellos las dejen, que por ejemplo se quieran quedar acostados y no vayan al colegio, que abandonen absolutamente todo, que ya no ayuden en casa, que ya no quieran ni siquiera prender un televisor, que incluso en muchas ocasiones prefieran solamente dormir o descansar porque se sienten precisamente muy fatigados. Acá no se ve eso, acá más bien los niños manejan todo eso, ¿no? Están, por alguna manera de decirlo, como comiéndose todo, absolutamente todo lo que están sintiendo y siguiendo su vida a la normalidad. El episodio depresivo, entonces recordemos, tiene que durar menos de 2 semanas, debe durar al menos 2 semanas, y obviamente va ligado a muchas de las sintomatologías que vimos anteriormente. Ese ánimo depresivo, digamos que lo vamos a extrapolar un poco a lo que hablábamos primero, que es la tristeza, ¿no? Y no solo la tristeza, sino también la irritabilidad un poco. La pérdida de interés y la capacidad de disfrutar siempre va a estar ligada y se va a ver un poco más desarrollada en los ámbitos escolares. Incluso si tenemos unos niños muy pequeños en casa que están sufriendo de depresión, vamos a ver esa pérdida de interés incluso por el juego con papá y mamá. Así que es necesario revisar qué es lo que está pasando de fondo. Por otro lado, la depresión moderada, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas también, y en este grado de depresión, esa sintomatología que vimos tiene que ser más intensa. Quizá no vaya a enfocarse tampoco en que el niño se quede nuevamente acostado, que ya no haga nada, pero sí se va a perder ese interés mucho más que en el episodio depresivo leve. Los niños quizá ya no van a querer asistir a ciertas actividades y no pueden con esas actividades de la vida diaria, como lo vimos anteriormente. Ese mismo pensamiento de inutilidad, ese mismo pensamiento pesimista va a hacer que se comporten diferente, pero donde se va a ver más grave va a ser precisamente en la depresión grave, en el episodio de depresión grave. Los síntomas entonces en este caso van a estar ligados a lo siguiente. Primero, pues que van a tener precisamente ese ánimo depresivo, van a tener nuevamente
un estado de ánimo donde haya mucha fatiga, donde tengan insomnio, donde no quieran salir un poco adelante. Y por otro lado, vamos a ver que en la depresión grave ya todos estos síntomas típicos de ambos, del leve y de la moderada, pues van a ser mucho más intensos. Ya acá incluimos el hecho de que ellos ya sientan la incapacidad de hacer sus actividades de la vida diaria, ya no van a poder o no van a querer en muchas ocasiones levantarse, no van a querer hacer todo lo que antes hacían, ese disfrute por las cosas pues se va a ver realmente afectado.